Buenas tardes, bienvenidos los que se van integrando. Muy buenas tardes a quienes se están integrando, bienvenidos. Buenas tardes a quienes se van integrando, bienvenidos. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes. Vamos a esperar un minuto mientras se incorporan sus demás compañeros para arrancar con lo que es el foro virtual. Ya les voy a comentar cómo será lo que es la dinámica del foro, ya que para este día vamos a cambiar un tanto el esquema de trabajo que hemos venido desarrollando para hacerlo más participativo, en el cual se involucre más un proceso de ustedes participando, así también brindando sus aportes sobre cada una de las preguntas orientadoras que vamos a ir desarrollando referente a la temática del foro. Así que vamos a esperar un minuto más mientras se incorporan sus demás compañeros. Buenas tardes, profe. Muy buenas tardes, bienvenido. Mientras se van incorporando sus demás compañeros. Muy buenas tardes, bienvenidos a quienes se van integrando. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Vamos a esperar un minuto más mientras se incorporan más de sus compañeros para arrancar con la actividad. Si me hacen el favor de compartir el enlace o recordarle a sus compañeros que tenemos el desarrollo del foro virtual antes de arrancar de lleno para que haya un mejor quórum de estudiantes para arrancar con el foro virtual. Bueno, de forma general, para ir avanzando en cuanto al foro virtual, primeramente, esta actividad tiene como por objetivo involucrar dentro del proceso del desarrollo de los contenidos directamente a ustedes, que todos participemos, nos integremos a lo que es el foro virtual y a través de diferentes preguntas orientadoras vamos a ir activando nuestro micrófono y brindando nuestro aporte, ya que aparte del objetivo de aprendizaje del foro virtual y cambiar la metodología, también la pretensión que tengo referente al foro virtual es brindarles puntos. Si usted aporta, habilita su micrófono y da su comentario sobre alguna de las preguntas orientadoras que vamos a ir explorando, automáticamente yo le voy a asignar puntos para el examen, los cuales pueden ir hasta 2 puntos máximos, dependiendo de la calidad de su aporte. Pero en general, como les menciono, participar automáticamente les dará lo que son puntos extra para el examen. Y el foro virtual lleva por título la importancia del equilibrio químico en los procesos de reacción química. Hemos visto todo lo referente a la reacción química, los tipos de reacciones, vimos el balanceo de una ecuación química a través por el método por tanteo, asimismo el método algebraico, y este tema engloba lo que es todo ello, en lo que es la importancia del equilibrio químico. Así que vamos a arrancar con el foro virtual. La dinámica será la siguiente. Voy a ir haciendo lo que es lectura de cada una de las preguntas orientadoras y posteriormente de forma voluntaria vamos a iniciar. Voy a permitir de que puedan habilitar su micrófono y si tienen un aporte referente a esa pregunta, la realizan y automáticamente lo voy a ir anotando. De lo contrario, si llegamos a un punto en el cual no hay participaciones de forma voluntaria, voy a ir señalando lo que es un usuario y ese usuario va a activar automáticamente su micrófono para brindar su aporte. Así que así será la dinámica. Vamos a empezar la primera ronda de forma voluntaria y luego vamos a ir activando gradualmente cada uno de los presentes su participación. Así que vamos a arrancar con el foro virtual y la primera pregunta orientadora del foro para discusión y para análisis es la siguiente. Nos plantea lo siguiente. ¿Cuál es la explicación cinética del equilibrio químico? Solo para aclarar, la explicación cinética se refiere al movimiento de las moléculas. ¿Qué tiene de relación el movimiento de las moléculas con el equilibrio químico? Así que abro el hilo de participaciones voluntarias para que puedan hacer su aporte. ¿Qué explicación? Yo tengo un aporte, profe. Muy bien, excelente.
Puede hacerlo. Vaya. Un ejemplo sería cuando tenemos una ecuación química. En ese momento, los productos disminuyen conforme se van consumiendo los reactivos. En ese momento, aumenta la velocidad del proceso de los productos y los reactivos. Y ahí es cuando se igualan ambas velocidades, es decir, los reactivos y los productos, y se forman a la misma velocidad, pues creando equilibrio. Muy bien. Excelente aporte, Marcela. Básicamente, solo para retroalimentar lo que mencionó su compañera, una respuesta y un aporte a la pregunta es que la cinética tiene que ver con la velocidad de una reacción química. Un proceso de equilibrio dependerá directamente con ese factor. ¿Qué tan rápido ocurre el proceso de reacción química? Escuchemos otro aporte. ¿Alguien más que gustaría brindar su aporte de forma voluntaria sobre la explicación a esta pregunta? ¿De cuál es la explicación cinética? En otras palabras, el movimiento de las moléculas con el equilibrio químico. ¿Cuál es esa relación entre esos dos factores? Yo, profe. Muy bien, excelente. Bueno, yo lo que he entendido sobre la explicación del equilibrio químico es que cuando los reactivos y los productos se consumen y se está produciendo y se está haciendo de que las velocidades sean de la misma, que ambas velocidades sean iguales. Entonces esto lo que hace es que no solamente va en una misma dirección, sino que es como que regresa inversamente y esto hace lo que es el equilibrio químico. Muy bien, excelente aporte. Ahí tenemos más ideas sobre esta pregunta, la relación de lo que es el proceso mismo. El proceso puede ser reversible, puede ir en el sentido de reactivos y productos o puede ser irreversible. En el caso en el cual el producto químico, por ejemplo, puede ser la formación de una molécula de agua, tenemos H2 más O, nos dará como resultado H2O. Sin embargo, en el caso del equilibrio químico, el producto químico debe y tiene que regresar a su estado inicial, a ser reactivos, y en ese proceso de transformación del producto químico, la concentración de sustancias en cada parte será igual. Muy bien, excelente aporte. Escuchamos un último aporte referente a esta pregunta para luego pasar a la retroalimentación de cuál es la explicación cinética del equilibrio químico. ¿Qué relación tiene la velocidad de las reacciones químicas? ¿Qué relación tendrá también la parte del proceso con el equilibrio químico? Profe, Muy bien. mire, por lo que yo entiendo, la relación que hay entre la cinética y el equilibrio químico es de que el equilibrio químico es como el estado de equilibrio, valga la redundancia, de la concentración de las sustancias, y estas deben permanecer constantes. La relación con la cinética es de que esta es como la velocidad con que transcurre todo el proceso de las sustancias. Muy bien, excelente. Excelente aporte. Y con ese aporte cerramos lo que es la pregunta 1. Luego vamos a ir habilitando la participación en las siguientes preguntas. Pero para retroalimentar y sumar a lo que han mencionado, cuando hablamos de la explicación cinética y el equilibrio químico, veamos primeramente este experimento. Acá en esta imagen se muestra lo que es el experimento de la electrólisis, en el cual se induce una carga eléctrica Q, o sea, un voltaje determinado, a dos sustancias. Tenemos por una parte lo que es el agua, el H2O, y tenemos por otra parte lo que es una solución a base de zinc. ¿Qué pasa en el proceso químico con la corriente eléctrica? Que hace de que las moléculas empiecen a vibrar y asimismo ese incremento en la velocidad de la reacción química del agua con la corriente inducida va a provocar de que cada una de las disoluciones pierdan partículas. Y esa pérdida de partículas será en razón del voltaje. Pero en otras palabras, cuando hablamos del equilibrio químico,
¿Qué sucede cuando retiramos lo que es esta fuente de voltaje de la batería? Que paulativamente y gradualmente cada una de las sustancias va a ir regresando a su estado normal. Por tanto, regresa a su equilibrio químico. Y el equilibrio químico hace referencia a ello, a cuando las moléculas están quietas, menos agitadas, hay menor cantidad de colisiones entre sí, habrá equilibrio químico. Sin embargo, cuando se le lleva a un punto de fusión o ebullición a la sustancia, como puede ser, por ejemplo, el agua, entonces vemos claramente de que el agua, cuando se empieza a perturbar y así también cambia la cantidad de sustancias cuando comienza a hervir. ¿Por qué? Porque en ese punto ya se están perdiendo partículas. Por tanto, en cierto modo se pierde de igual forma el equilibrio químico. Sin embargo, cuando retiramos la fuente de calor, que es la llama de la cocina, paulativamente el agua va disminuyendo lo que es la agitación del agua, de las moléculas, hasta un punto en el cual regresa a su estado inicial, que estaba quieta el agua. Por tanto, allí llegó de nuevo a su punto de equilibrio químico. Y básicamente, así podremos definir la relación de la cinética, como mencionaron. La relación es directamente entre las colisiones. Mientras mayor colisiones haya entre las moléculas, así va a afectar el equilibrio químico. Mientras menor colisiones ocurran en un proceso de una reacción química, se va a conservar de mejor manera la concentración de las sustancias y por ende se va a lograr ese punto de equilibrio químico. Muy bien, con base a esta primera pregunta que hemos resuelto, vamos a pasar a la siguiente pregunta para ir abriendo el hilo de participaciones. Esta segunda pregunta nos plantea de qué tipos de equilibrio químico ocurren, o en otras palabras, qué tipos de equilibrio químico existen, según la teoría de la ley de equilibrio químico. Así que abro el hilo de participaciones voluntarias para que puedan brindar su aporte y ganar sus puntos para examen. Ya los 3 aportes brindados ya tienen sus respectivos puntos. Yo, profe. Muy bien, excelente. Bueno, principalmente estaba leyendo yo que existen dos tipos, los de los equilibrios homogéneos y los equilibrios heterogéneos. Sí. En los homogéneos se nos dice que son las sustancias que se encuentran dentro de las mismas bases, o sea, en pocas palabras quiere decir que son los tipos de equilibrio químico que se refiere a cuando los dos productos están en un mismo estado físico, ya sean dos gases, dos líquidos o dos objetos sólidos. En contrario, el otro que es el heterogéneo, es cuando se encuentran en distintos estados. Por ejemplo, uno es sólido y el otro es líquido, o uno es gas y el otro es sólido. Muy bien, excelente aporte, Kelvin. Y en efecto, según planteó su compañero, existen dos tipos. Tenemos el tipo homogéneo y el tipo heterogéneo. En el homogéneo tenemos sustancias de igual naturaleza, en el mismo estado de la materia. Gas, gas, sólido, sólido, líquido, líquido. Sin embargo, en el heterogéneo ya ocurre una variación en cambio de los estados de la materia. Puede comenzar la reacción química líquido y líquido y puede dar como resultado un sólido o el desprendimiento de un gas. Y básicamente el equilibrio químico puede ocurrir en esos dos sentidos, homogéneo y heterogéneo. Ahora bien, para quienes aún no han participado, ¿qué ejemplos pueden proporcionar referentes a esos dos tipos de equilibrio, el homogéneo y heterogéneo? Si hablamos en el caso del homogéneo, que es cuando mezclamos dos sustancias que son del mismo estado de la materia, y en el caso del heterogéneo son diferentes, ¿qué ejemplos pueden proporcionar referente a esos tipos de equilibrio químico? Para los usuarios que no han opinado o brindado su aporte, pueden participar. Sí, de forma voluntaria.
Bueno, voy a seleccionar entonces el usuario FG9. Soy yo, profe Marcela. Ah, cierto, digo. Vamos a ver si no me equivoco. El MA18. Profe, en el grupo, en el chat, perdón, creo que pusieron algo. Ya vamos a revisar. Si habilita su micrófono, fuera bueno y brindara su aporte. Yo escribí en el chat, profe. Si gusta, si me brinda el ejemplo acá en audio para analizar. Creo que sería un volcán de bicarbonato, podría ser un ejemplo de combinación. ¿De qué tipo sería? Si me menciona, ¿sería homogéneo o heterogéneo? Creo que sería homogénea. No sé. ¿Por qué sería? Está bien el ejemplo, está bien en cuanto a los ingredientes químicos. Tenemos el bicarbonato de sodio y tenemos la otra sustancia reactiva, pero ¿cómo funcionaría ahí el sistema homogéneo o heterogéneo? Creo que debido a la reacción que poseen ambas, el contacto, Muy bien. sería el homogéneo, creo. En el caso de esa reacción química, puede aplicar. Sea en caso el homogéneo aplica cuando las dos sustancias que combinamos y mezclamos son de igual naturaleza. ¿Qué significa? El bicarbonato de sodio es un sólido, pero se ha cristalizado. Y en el caso del otro reactivo, si es sólido, aplica lo que es este tipo de equilibrio, en el cual, debido a la igualdad en cuanto al estado de la materia, ocurre un proceso de equilibrio químico con base a la naturaleza de esos estados de la materia. Así que en ese caso, sí puede aplicar lo que es el sistema homogéneo. Muy bien. Vamos a escuchar una opinión más sobre el equilibrio heterogéneo, un ejemplo cotidiano en el cual hayan visualizado este tipo de fenómeno. Vamos a ver el usuario MH19. Su aporte, si tiene algún aporte referente a lo que es al tipo heterogéneo en cuanto al equilibrio químico. El usuario MH19. Puede habilitar su micrófono para brindar su aporte. Muy bien, vamos a ir entonces al siguiente. Vamos a dar la palabra al RF27. Soy Nuria, profe. Ok. Gracias. Ya que por código me cuesta identificarlos. El PR24 es Edgardo, ¿verdad? Muy bien. Sí, él es, profe. Participantes que no hayan brindado soporte aún, de los que no he mencionado. Benito, hay un usuario que tiene su nombre y no tiene código. Si se identifica y puede brindar su aporte referente a esta pregunta, un ejemplo en el cual se evidencia un sistema heterogéneo. Bueno, avanzando entonces con la cuestión, ahora abriré lo que es el hilo de participaciones. Cualquiera puede tomar el micrófono y brindar el ejemplo. Solo para llegar a la conclusión de esta segunda pregunta sobre los dos ejemplos y así también los dos tipos de equilibrio químico que existen. En el caso del sistema homogéneo, se refiere a aquel en el cual la naturaleza de las dos sustancias reactivas
son de un mismo estado de la materia. En otras palabras, sólido, sólido, líquido, líquido, gas y gas. Por ejemplo, podemos plantear un caso en el cual combinamos para hacer una limonada, un ejemplo bien cotidiano. ¿Qué sucede con el jugo de limón? Todos sabemos de que el jugo de limón se encuentra en un estado líquido y lo disolvemos en otro líquido que es el agua y por ende nos da una solución química que es la limonada, la cual también es líquida. Y cuando hablamos de ese tipo de procesos de combinación y mezcla, vemos claramente de que las sustancias mantienen su estado de la materia. Sin embargo, un caso en el cual podemos encontrar un tipo de equilibrio heterogéneo puede ser al hacer una azucarada. ¿Por qué? Porque en el caso del azúcar, sabemos de que se encuentra en un estado sólido en forma de cristales, lo disolvemos en un líquido que es el agua y nos da como resultado la azucarada. Se conserva lo que es un estado de la materia de uno de los reactivos, sin embargo, el otro reactivo pierde la naturaleza de su estado. Y cuando ocurren ese tipo de combinaciones, hablaremos del otro tipo de equilibrio químico, como vemos acá en pantalla. Acá tenemos dos claros ejemplos. En este primer ejemplo, donde están estos recipientes con esas moléculas, tenemos lo que es el CaCO3, que es carbonato de calcio, y se descompone en KO, que es óxido de calcio, y en CO2, que es dióxido de carbono. ¿Qué sucede en la descomposición de este proceso químico, de esta sustancia química? De que se conserva lo que es un reactivo en estado sólido, que es el óxido de calcio. Sin embargo, el CO2 sabemos de que es un ente gaseosa. Por tanto, vemos claramente de que este tipo de sistema puede categorizarse como un sistema heterogéneo. Sin embargo, en el caso del otro ejemplo, tenemos lo que es la combinación de estas dos sustancias que dan como resultado también la obtención de una nueva sustancia que únicamente conserva el estado de uno de los dos productos, que es la sustancia B. Y también vemos claramente de que a partir de estos ejemplos, el equilibrio químico puede ir en esos dos sentidos. Y en el sentido en el cual se conserva lo que es el estado de los dos reactivos en cuanto a la materia, y el sentido en el cual los reactivos químicos, solo uno de los reactivos en cuanto a su estado de la materia, se conserva a nivel de productos químicos. Vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta, referente al siguiente punto. Ahora bien, vamos a analizar esta siguiente pregunta y está abierto a cualquiera que quiera plantear su aporte en cuanto a esta cuestión. Nos dice la pregunta 3. ¿Cuál es la premisa básica del principio de Le Chatelier? Así que abro el hilo de participaciones de forma voluntaria. Incluso los que ya brindamos nuestro aporte pueden participar. ¿Qué nos plantea este principio? Ya que en el apartado de las páginas del libro referente a este tema, se habla sobre este principio que es bastante fundamental dentro del equilibrio químico. Yo voy a opinar, profe. Muy bien. Vaya, este principio dice de que cuando un sistema experimenta una alteración, esta puede ser de concentración, presión o de temperatura, como podemos ver en la imagen. Este responderá y va a volver a su nuevo estado de equilibrio. Como por ejemplo, si agregamos más reactivos a un sistema, pues la reacción generará más productos para compensar el cambio y regresar al equilibrio. Muy bien, excelente aporte. Ahí tenemos claramente de que los reactivos, cualquier sistema químico, al someterlo a temperatura, va a sufrir un cambio. Ahora bien, escuchamos otro aporte referente a cuál es la premisa básica, cuál es la explicación básica que nos brinda este principio. ¿Qué cambios pueden ocurrir? Si pueden proporcionar algún ejemplo en el cual se evidencie la aplicación de este principio de Le Chatelier. Yo, profe, por lo que leí y lo que me entendí es de que si este sistema en equilibrio aumenta su temperatura, entonces estaba favoreciendo a la reacción
endotérmica, pero si de lo contrario este va disminuyendo, esto favorece la reacción exotérmica. Muy bien, excelente. Allí vemos de que claramente, según el aporte de su compañero, hay una relación del principio con un tipo de liberación de energía exotérmica, que se refiere de la materia, del interior de la materia hacia afuera. Así como un fósforo ocurre de adentro hacia afuera, u otras sustancias en las cuales implica combustión. Escuchamos un último aporte referente a esta pregunta. ¿Cuál es el aspecto básico? Aparte de lo mencionado, ¿cómo podemos ejemplificar este principio de Le Chatelier en algún evento en el cual ocurra esta variación en la materia a partir de un cambio de temperatura? Sí, está abierto el hilo de aportes. Pueden habilitar su micrófono y participar. Está abierto para todos. ¿Cómo podemos tipificar lo que es este principio en algún suceso de la vida cotidiana donde hayan observado de que algo cambió de color por el calor y luego de que se le quitó lo que es el calor, regresó a su apariencia normal? ¿U otra explicación que tengan referente al principio de Le Chatelier? Pueden participar en el chat. Para quienes aún no lo han hecho, les voy a tomar en cuenta esa participación para que puedan plantear su comentario referente a esta cuestión. O los que ya participamos también pueden hacer su aporte referente a qué otra forma podemos interpretar este principio, que es bastante importante en el equilibrio químico, y asimismo ejemplos, cómo podemos evidenciar el principio de Le Chatelier en la vida cotidiana. Profe, Dígame. pues algo que estaba leyendo ahorita es que cuando esto afecta en la presión en base gaseoso, se aumenta la presión, esto favorece la reacción que produce la disminución del volumen. Pero en el caso contrario, si esto disminuye, se desplaza el equilibrio en el sentido que aumenta el volumen, es decir, que se produce más moles de gas. Muy bien, excelente, Edgardo. Y con base a ese planteamiento, podemos decir de que este principio nos hace relación con el calor directamente como factor que cambia la materia. Bueno, levantó la mano el usuario RF27, si no me equivoco. Yo, profe, Nuria. Frente a él. Bueno, como usted dijo de que podíamos dar un ejemplo de la vida cotidiana. Sí. O un ejemplo que suceda en la vida diaria. Entonces, yo estuve investigando y encontré de que en la medicina es bastante utilizado la ley de Le Chatelier, no sé cómo se dice, porque, por ejemplo, en las operaciones del corazón, los médicos deben alterar el equilibrio químico para disminuir la temperatura, para que los procesos de metabolismo para que sean más lentos y así minimizan los daños producidos a los tejidos. Muy bien, excelente aporte. Nuria, ahí tenemos claramente que este principio tiene relación directamente con el calor. El calor genera un efecto en la materia y ese efecto es vibratorio. Hace de que las moléculas vibren, dando como resultado de que, bien, la materia cambia de forma, tamaño o color. Por ejemplo, para poner en contexto lo que es este principio de Le Chatelier.
Veamos esta imagen. ¿Qué sucede en estos tres momentos de la sustancia? Primeramente tenemos lo que es en este primer momento una solución de cloruro de cobalto que tiene una coloración natural morada. ¿Qué sucede? Se encuentra en temperatura ambiente, por tanto, está en su color natural. Pero ¿qué sucede cuando esta solución de cloruro de cobalto lo sumergimos en un baño de agua tibia? Veamos la segunda imagen. Claramente vemos de que cambia de coloración. ¿Por qué? Porque las moléculas se reorganizan. Es un aspecto bastante interesante de la materia. Y ese cambio, ese reordenamiento de las moléculas genera esa transformación de la sustancia y también la alteración en cuanto a su punto de equilibrio. Ahora veamos la siguiente imagen. Vemos claramente de que ahora lo sumergimos en lo que es una agua en estado más frío. ¿Qué cambio sufrió la solución del cloruro de cobalto? Un cambio de coloración a rosa. Y vemos claramente lo que es la lámina de lo que es a nivel microscópico y claramente están reorganizadas las moléculas. Incluso vemos de que están más asociadas entre sí, más enlaces, dando como resultado este cambio de tono en cuanto a esa solución química. Pero hay un aspecto interesante del efecto de Le Chatelier. Cuando retiramos lo que es la solución de este último momento del agua fría, paulativamente, gradualmente, irá cambiando de color en el sentido en el cual va a regresar de nuevo a su color original, que es el color morado. ¿Por qué? Porque toda solución química, por efecto de la temperatura y cuando se retira lo que es ese factor, paulativamente va a regresar a su punto de equilibrio. ¿Y cuál es el punto de equilibrio de esta solución química del cloruro de cobalto? Es esta coloración. Sin embargo, al generar un cambio de temperatura, claramente vemos de que se transforma también a nivel molecular la solución y por ende genera un cambio de coloración. Así también tenemos otros ejemplos cotidianos como es el hervir agua. ¿Qué sucede al hervir agua? Cuando llega a su punto de ebullición el agua, claramente vemos de que se ha perdido totalmente el equilibrio químico. ¿Por qué? Porque se están perdiendo moléculas en forma de vapor, está ocurriendo un proceso de transformación de la materia. Sin embargo, cuando ya retiramos el calor, que es la fuente generadora de ese cambio en esa sustancia química que es el agua, paulativamente y gradualmente va a regresar a su estado normal el agua, que es un estado en el cual está quieto y las moléculas están más estables entre sí. Y de esa forma regresa de nuevo a su punto de equilibrio químico. Y el efecto Le Chatelier hace mención precisamente a eso, en el cual una solución química, que son todas las sustancias, toda la materia que está a nuestro alrededor, puede sufrir un efecto de cambio por la temperatura. Sin embargo, cuando se retira ese efecto de temperatura, gradualmente irá regresando a su estado inicial, siempre y cuando el proceso químico sea reversible, porque hay cambios en la materia que no podemos regresarlos, no pueden retornar en el tiempo y volver a su estado inicial debido a la complejidad del proceso químico. Muy bien, excelentes aportes. Y bueno, con esta última pregunta llegamos con lo que es el abordaje de una introducción a este contenido del equilibrio químico referente a lo que es, cuál es la explicación cinética de lo que es el equilibrio químico, así también la relación de los tipos de equilibrio químico con efectos de la vida cotidiana y el principio o la premisa básica del principio de Le Chatelier referente a las modificaciones que puede sufrir la materia con base a la temperatura. Así que abro el hilo de participaciones por si tienen algún comentario, aporte o reflexión referente a los 3 puntos que hemos desarrollado sobre el tema de ley de equilibrio químico. ¿Algún aporte, reflexión referente a este contenido de las moléculas? Siempre tiene relación la colisión de las moléculas con el cambio químico.
o el equilibrio químico, ¿qué relación tiene con el principio de Le Chatelier? Yo quisiera aportar algo, profe. Proceda, Kelvin. Muy bien. Creo que viene un poquito relacionado con lo que Nurio estaba compartiendo acerca de lo de las operaciones del corazón y eso. Hasta donde yo conozco, cuando uno está en una altura súper alta, existe una presión atmosférica hacia el cuerpo, ¿verdad? Entonces, según lo que yo había investigado más antes, porque yo sufro de eso, cuando estoy en alturas altas, no sé, me siento súper mareado, pero tiene que ver con ese cambio de presión que la sangre empieza a producir en morfina o endorfina, si no mal lo recuerdo, pero creería yo que eso también tiene que ver con todo esto de estas leyes y así, ¿verdad? Muy bien, excelente ejemplo, Kelvin. Ahí claramente, como bien mencionó, hay un cambio en la química de la sangre debido a la altura. Y ese cambio, como todos sabemos, la presión, lo que genera en esencia es un aumento en la temperatura. Así como cuando comprimimos algo con intensidad, se pone caliente la zona que recibe mayor presión. Y sucede básicamente lo mismo, pero a nivel orgánico. Vemos claramente de que aumenta en ciertas regiones del cuerpo la presión, el contenido de presión, se eleva lo que es la temperatura, dando como resultado, en cierto modo, un desequilibrio orgánico en cierta región del cuerpo, no generalizado, ya que se toma en cuenta lo que es el desequilibrio químico a nivel de cuerpo orgánico cuando ya morimos. Cuando morimos es que alcanzamos el punto máximo de desequilibrio químico, porque ya no se pueden mantener todas las funciones orgánicas, porque cada órgano, por decirlo de otra forma, es como un pequeño laboratorio. Están realizando experimentos químicos, cada uno funcionando, dando los residuos de su reacción a otro órgano, ese lo aprovecha y así sucesivamente. Pero cuando están en desequilibrio cada una de las partes, empieza a fallar de forma generalizada el cuerpo y ahí es cuando llegamos a ese punto. Pero en el caso de ese fenómeno en la cual se le denomina mal de altura, así se le llama a ese fenómeno, que en general a la mayoría nos pasa, es debido también a que hay un desajuste, aplica también lo que es la ley de equilibrio químico ya cuando uno se restablece, pero en el momento de sentir los efectos sí entra lo que es este efecto de la ley de equilibrio químico. Otro aporte, comentario referente a la jornada, a lo que es al foro. Muy bien, si no hay más aportes, comentarios, vamos a ir cerrando entonces, referente al tema abordado de ley de equilibrio químico. Este es un principio que aplica a toda ecuación química. Todo lo relacionado a la materia, la química, está involucrado directamente con la ley de equilibrio químico y el principio de Le Chatelier. Así que luego les voy a facilitar lo que es el documento de la presentación. Únicamente les pediré de que resolvamos las 3 preguntas en su cuaderno. Realizamos lo que es esa actividad para tener en cierto modo este material de estudio, que son estas 3 preguntas referentes a la ley de equilibrio químico. Así que hasta acá vamos a llegar hasta este punto. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos hasta una próxima sesión. Que tengan una feliz tarde y muchas bendiciones para su familia. Gracias, profe. Adiós. Igual. Nos vemos, cuídense.